Hola, Blackswan es un grupo femenino que cuenta con miembros de diversas nacionalidades. Con su encanto y talento, estas chicas están decididas a alcanzar la cima de la industria del K-pop. Acompáñame a conocer mucho más sobre ellas. Comencemos con Gaby. Su nombre real es Gabriela Strasberger Delsin. Nació el 7 de noviembre de 2002 en Florianópolis, Brasil. Cuenta con doble nacionalidad, brasileña y alemana. En su predebut, formó parte de un grupo de baile llamado Queen of Revolution, en donde hacía covers de K-pop. En ese tiempo, ella se hacía llamar Gats. También se la puede ver en diferentes eventos, donde se presentaba para cantar. Piensa que el pop coreano tiene el poder de atraparte desde la primera vez que lo escuchas, y así pasó con ella. Sus modelos a seguir siempre fueron Twice y Oh My Girl. Especialmente, le encantaría conocer a Jeon y tener una amistad. Gaby compartió que solía experimentar malos tratos en la escuela por gustarle el K-pop. Estudió diseño gráfico en la universidad. También tomó clases de teatro musical. Jugó voleibol durante 6 años y formó parte de los equipos de São José y Florianópolis. Además, se reveló que fue modelo bajo una agencia llamada Five de actores y modelos. Antes de unirse al grupo, entrenó en un proyecto de aprendices llamado Cygnus junto a Sirilla durante 6 meses. Mientras se preparaba para debutar, lo que más le frustraba era practicar las coreografías, ya que se le dificultaba bastante recordar los pasos de baile, así que lloraba mucho, incluso sigue haciéndolo hasta hoy, si se estresa demasiado. Finalmente, el 26 de mayo de 2022, Gaby logró unirse a Blackswan. Aunque canta y baila muy bien, ahora ocupa el papel de la miembro visual. Su presencia aportó un brillo especial al grupo. En cuanto a sus gustos, sigue interesada en el voleibol, aunque ya no lo practica. Disfruta de la lectura de libros, el canto y el dibujo. Sus compañeras dicen que es bastante desorganizada en el dormitorio y que es capaz de dormir en la pila de ropa que queda en su cama sin ordenarla. Una vez, en Vi, atrapó a Gaby durmiendo con los ojos abiertos y realmente se asustó. Fue sorprendida por el staff y sus compañeras en uno de sus cumpleaños, con un pastel, y realmente se la vio conmovida. Tiene una personalidad muy divertida y dulce. Se siente muy agradecida con Lumina. Dice que quiere dar lo mejor de ella en el escenario para que se sientan orgullosos. Sigamos con Sirilla. Nació el 15 de septiembre de 2003 y es la miembro más joven. Su nombre real es Shreya Lenk y proviene de la India, donde Blackswan grabó el video musical de Karma. Desde su infancia, ha estado apasionada por el baile. Comenzó a bailar desde el jardín de infantes y se interesó tanto en ello que terminó por especializarse en la danza contemporánea. Incluso creó su propio canal de YouTube llamado Shreya Lenk Dance para compartir sus covers de baile. Su primer maestro fue su padre, quien estaba involucrado en los deportes. Esta experiencia la llevó a enamorarse de la música sin razón aparente. Cuando expresó su deseo de unirse a la industria para cumplir su sueño de ser artista, sus padres la apoyaron. Hubo un periodo de 3 años en el que no pudo tomar clases de danza, debido a una difícil situación económica en su familia. Sin embargo, en ese momento, el K-pop llegó a su vida para reconfortarla. Se enamoró de este género desde el primer momento en que lo escuchó. Ahí fue donde realmente se dio cuenta de que quería ser una artista en Corea del Sur. Antes de unirse a Blackswan, fue aprendiz durante un largo tiempo. Mencionó que en India todos sueñan con ser estrellas de Bollywood, pero ella deseaba ser diferente, por eso se inclinó hacia el mundo del entretenimiento coreano. Aunque enfrentó rechazos en sus primeras audiciones, nunca se rindió. Y finalmente encontró una oportunidad en DR Music. Sirilla se convirtió en la primera idol de origen indio en la industria del K-pop. Sus intereses son diversos. Le encanta dibujar, escribir, practicar deportes, hacer yoga y leer. Además de su flexibilidad y habilidades acrobáticas, posee un talento único para imitar los sonidos de gatos y cachorros.
Sirilla, compartió su admiración por Stray Kids. Lleva siguiéndolos desde su debut. Durante sus promociones, tuvo la oportunidad de saludarlos en una sala de espera. Y destacó su amabilidad. Banchan es su modelo a seguir, ya que la inspira en la producción y escritura de canciones. Entre las producidas por él, su favorita es God's Menu. Además, admira mucho a Soyeon y le gustaría colaborar con ella. Cuando descubrió la canción Close to Me, realizó un cover en su canal de YouTube, gracias a la sugerencia de su hermana. Hoy en día, no puede creer que esté bailando esta canción junto a las otras miembros de Black Swan en los escenarios. Es el turno de ENVY. Nació en Alexandria, Virginia, Estados Unidos. El 10 de enero de 1999. Es la vocalista principal del grupo. Puede cantar una gran variedad de géneros musicales. También se enorgullece de ser una buena oyente y brindar apoyo a las demás miembros. Su lema es, en lugar de sentir envidia, trabaja para alcanzar lo que quieres en la vida. En el pasado, cuando llegaron las primeras audiciones, audicionó 2 veces junto a Sirilla y Gaby, pero no pasó las segundas pruebas. Finalmente, entró un año después. En ese momento, imaginó cómo sería trabajar con ellas, sin saber que estarían en la misma compañía. Literalmente, cree que fue un sueño hecho realidad. Por esto, sostiene que es importante ser fiel a uno mismo, creer en los sueños y mantener el enfoque. Esto aplica a cualquier sueño, no solo a lo relacionado con el K-pop. Durante su etapa de predebut, fue actriz. Escogió su nombre artístico debido a que tuvo un sueño en el que se encontraba en un escenario. Y un gran número de personas aclamaban su nombre, aunque no era su nombre real. Al despertar, solo lograba recordar la letra V. Por lo tanto, posteriormente lo combinó con otras letras, dando como resultado ENVY. Es una fiel admiradora de BTS. Le gustaría conocer a Jimin personalmente. También le gusta la música de NIPEN, Blackpink, TXT, Halsey, Seventeen, EXO y Stray Kids. Uno de sus sueños más grandes es actuar en escenarios importantes y realizar giras. Mencionó específicamente su deseo de presentarse en el estadio Allegiant en Las Vegas y alcanzar un lugar en el Billboard Top 100. Sin embargo, ser un modelo a seguir para quienes la apoyan es su objetivo principal. Continuemos con Fatu. Si ya seguías a Black Swan desde sus inicios, posiblemente ya la conozcas un poquito. Participó en el debut oficial del grupo. Las demás miembros que lo hicieron junto a ella se retiraron, debido a diversas circunstancias relacionadas con sus contratos o situaciones personales. Por lo tanto, más tarde, llegaron Gaby, Sirilla y ENVY para acompañarla. Fatu, cuyo nombre real es Samba Fatou Diop, es una artista senegalesa nacida el 23 de marzo de 1995 bajo el signo de Aries. Originaria de Yoff, Senegal, se mudó a Tir-le-Monde, Bélgica, a la edad de 12 años. Persiguió su sueño de convertirse en una estrella del K-pop desde una edad temprana, inspirada por grupos como SHINee desde los 14 años. En el año 2018, dio un gran paso hacia su sueño al mudarse a Corea. Fatu compartió una perspectiva valiosa sobre la experiencia de ser aprendiz en la industria del entretenimiento en Corea del Sur. Expresó que los instructores esperan un nivel extremo de compromiso y dedicación por parte de los aprendices, incluso si eso significa enfrentar dificultades y dolor. La presión es tan intensa que algunos aprendices extranjeros son incapaces de adaptarse al sistema coreano, por lo que optan por regresar a sus países de origen. Esta observación pone de relieve la dura realidad de la formación de aprendices en Corea del Sur, donde la perseverancia y la resistencia son esenciales para alcanzar el éxito en la industria. Aunque inicialmente pensó que ser una ídolo sería fácil, experimentó mucho estrés y presión en el camino hacia su debut. Lo más difícil para ella fue no poder controlar cómo la gente la percibía. Recibía muchos comentarios negativos por su color de piel. Por estas dificultades, Fatu consideró abandonar en un momento, pero con el apoyo de su familia, pudo mantenerse en el camino. Aunque advierte que ser una ídolo no es para cualquiera,
alienta a quienes aman el K-pop a seguir sus sueños. Para mantener su salud mental, prefiere enfocarse en lo positivo. Además de su carrera musical, también es una talentosa escritora de letras de canciones. Después de la partida de Jeongyeon, asumió el papel de líder del grupo, lo que la convierte en una figura importante en la dinámica de Black Swan. En agosto de 2022, hizo su debut en solitario con su primer mixtape titulado Psycho with a Pretty Face. Antes de unirse al mundo del K-pop, vivió en Bélgica y fue modelo bajo una agencia llamada Cineline. Sueña con que Black Swan explore un concepto basado en el hip hop y colabore con grandes figuras del pop coreano en el futuro. Le encanta el deporte, especialmente el baloncesto y el bádminton, mostrando su energía y pasión por la actividad física. Sus modelos a seguir son las legendarias Girls' Generation. Una de sus habilidades más impresionantes es su dominio de varios idiomas, incluyendo inglés, francés, alemán, holandés y coreano. Esta habilidad ha sido un activo en su carrera en el mundo de la música y el entretenimiento. Su amor por el color morado es evidente. Y es un detalle que la hace única. En 10 años, su objetivo es lanzar mucha música, crecer como artista y destacar como narradora en sus letras y rap. También anhela realizar giras mundiales para conectar con sus seguidores. Además, busca un continuo crecimiento personal y un mayor entendimiento de sus emociones. En resumen, en 10 años, su deseo es evolucionar en todos los aspectos de su vida. Muchas gracias por llegar hasta aquí y apoyar a Black Swan. Puedes suscribirte o regalarme un like si te gustó este video. Adiós.